mejor herramienta financiera para la reactivación. Y esto debido a que ante tanta incertidumbre no podemos hacer planificación a largo plazo ni generar estrategias muy complejas, sino irnos hacia lo táctico. Ahora vamos a explicarles cómo se construye un flujo de caja a 13 semanas. En primer lugar, obviamente es un flujo de caja ácido, exclusivamente liquidez, cash flow, money, efectivo. Debemos dividir todos nuestros ingresos en tres: ingresos de operación, ingresos de inversión e ingresos de financiamiento. ¿Correcto? Los ingresos de operación son los que generamos al momento de desarrollar nuestras operaciones. Inversión cuando sacrificamos activos intangibles, etcétera, y financiamiento cuando obtenemos créditos. ¿Ok? Del mismo modo hacemos con nuestros gastos: gastos de operación, gastos de inversión y gastos de financiamiento. Revisar cada uno de ellos. Entonces, esta es la estructura básica de cualquier flujo de caja. ¿Cómo es que se elabora? En primer lugar, las partidas que contenga el flujo de caja debe ser aprobado por el comité de crisis. Ya habíamos comentado que en este momento de emergencia, en la reactivación, debemos conformar un comité de crisis que esté monitoreando exclusivamente, no exclusivamente, sino prioritariamente el flujo de caja. El segundo elemento que tenemos que hacer para construir las partidas de nuestro flujo de caja es el inventario general de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Esto parece sencillo, muchas empresas lo tienen sistematizado, pero normalmente en pequeñas y medianas empresas no está debidamente sistematizada. Las deudas, el total de deudas, el total de cobranzas, muchas veces está en la mente de los propietarios, de los financistas. No hay un inventario adecuado y eso no nos permite visualizar la foto inicial. Para armar un flujo de caja tenemos que hacer la semana cero, es decir, con qué partimos. ¿Y cómo identificamos esto? Como ya les dije, el inventario. Este inventario también tiene como objeto clasificar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de acuerdo a su prioridad y a su significancia para continuar operando en la compañía. Podemos tener una cuenta por pagar que está relacionada a una línea de negocio que sabemos no va a caminar. Probablemente esta cuenta por pagar es candidata a patearla hacia adelante. ¿Ok? Entonces, inventario, clasificación. Luego tenemos el análisis de todas las fuentes de financiamiento. Esto es importante hacerlo en el año cero y no esperar a que detectemos que tengamos un caja negativo o un requerimiento importante de efectivo de un momento a otro. Entonces, desde la semana cero debemos listar todas las fuentes de financiamiento. El elemento más importante para determinar un flujo de caja es la política comercial. ¿Por qué? Porque si tenemos listado nuestros pasivos por orden de prioridad, vamos a pagar los que más son importantes para operar las líneas de negocio que hemos priorizado y las otras van hacia atrás. ¿Cuál es el rango en función de nuestros ingresos? Por lo tanto, los ingresos es el insumo fundamental. Pero aquí tenemos un problema bastante serio, que no sabemos cómo se va a comportar el mercado cuando nos den la autorización para operar. ¿Ok? Por lo tanto, la aprobación de la política comercial es uno de los insumos más importantes, yo diría el más importante en el flujo de caja.
el comité de crisis debe aprobar esta política comercial y especialmente en sectores en las cuales tiene alto stock de inventarios. La rotación del inventario es lo más sensible en la generación de efectivo. ¿Por qué? Porque si tenemos en stock bienes que no tienen tanta rotación y que no nos generan mucho margen, vamos a aplicar estrategias de descuento, estrategias de reducción de precios para que estos productos hueso que le llamamos, convertirlos en liquidez, no importa, perdamos. ¿Ok? Entonces, la estrategia comercial debe realizar, obviamente, el área comercial, pero debe ser aprobada por el comité de crisis. Y luego vamos a la priorización de los desembolsos. Y esto también tiene que hacerlo el comité de crisis, listar las actividades que no van a generar impacto en la generación de cash y patear esos compromisos que tienen esa debilidad. ¿Ok? Entonces, con eso organizamos nuestra semana cero. El stock. ¿Ok? Viene la semana cero y por lo tanto listamos las actividades de operación, inversión y financiamiento. Ojo que en estas actividades vienen los resúmenes. En el flujo no vamos a listar factura por factura, cliente por cliente, no. Eso ya debe venir del área comercial correspondiente un número. Mi venta de la semana, 100. ¿Cómo ha llegado? Eso se aprueba en el comité de crisis, la política comercial, donde sustenta cómo llega a 100. Pero para el cash flow necesitamos un solo número, 100. ¿Correcto? Lo mismo, la cuenta por cobrar de los clientes, cómo es que va a ser en nuestra política de cobranzas y los demás componentes de nuestro flujo. Importante hacer un inventario y completar la semana cero. Cuando tenemos la semana cero, proyectamos las 13 semanas. ¿Y por qué debemos proyectar a 13 semanas y no a 12, a 14, o a 2 meses, o a 3 meses, o a 4 meses? Porque la incertidumbre es tan alta que tenemos que ajustar nuestros flujos semanalmente. ¿Ok? Y por lo tanto, se estima que entre 3 meses podríamos lo máximo tener una expectativa de planificación, más allá cada vez es más oscuro. Entonces, empezamos a hacer presupuestos semanales. Ojo, el efectivo es el rey. Por lo tanto, semanalmente tenemos que cruzar. Normalmente los flujos de caja se hacen mensuales o tienen un componente contable al momento de hacer los estados financieros, definimos nuestras cuentas por cobrar, etc. Olvídense, para el flujo de caja de 13 semanas, estrictamente cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale. Evaluación semanal. ¿Y cómo elaboramos el primer flujo? Si ya sabemos que en la semana cero vamos a hacer el inventario, ¿cómo preveemos el comportamiento en estos 13 semanas futuras? Definitivamente no hay otra que preparar escenarios. ¿Por qué? Porque precisamente ante tanta incertidumbre, no sabemos si nosotros nos dedicamos, somos una zapatería, cuánto podríamos vender en una semana, ¿verdad? No hay forma. ¿Por qué? Porque todo el comportamiento histórico, toda la información, toda nuestra expertise, todo nuestro know-how es a febrero del 2020.
y todo hacia el futuro es absolutamente incierto. Entonces, para reducir esa incertidumbre, hacemos escenarios positivo, moderado, pesimista, con la mejor información posible. ¿Ok? Segundo elemento importante para elaborar el flujo de fondos. Se debe priorizar el ingreso de cash del efectivo a la generación de utilidades. ¿Ok? Normalmente en la política comercial, en la política de fundamentalmente cobranzas que nosotros tenemos, estamos viendo qué actividades nos generan mayor utilidad, porque al final necesitamos la utilidad del ejercicio para repartir a los accionistas. Entonces, nuestra mente hasta febrero del 2020 es priorizar las actividades que nos generen mayor utilidad. Pero en la nueva normalidad debemos priorizar las actividades que nos generen efectivo, porque el efectivo es la sangre de nuestra compañía. El efectivo nos va a permitir superar todos los baches que puedan generarse en el futuro. El efectivo nos va a permitir planificar de mejor modo y a poder enfrentar y aprovechar las oportunidades que nos genera la crisis. Por lo tanto, siendo el efectivo el rey, todo nuestro flujo está pensado en cómo, qué actividades, qué productos nos generan más liquidez. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que también revisar nuestra política de créditos y cobranzas. Pero la política de créditos y cobranzas también pensada en cómo es que vamos a recuperar los créditos que hemos otorgado y también priorizar los clientes que están en capacidad de entregarnos efectivo muy rápidamente. Podemos sacrificar a nuestros clientes estrella, decirles, ok, me debes 100, pero en este momento me pagas 80. ¿Ok? Porque uno, lo fidelizamos y en segundo lugar, vamos a generar el efectivo que para nosotros es lo más importante. Por lo tanto, la política de créditos y cobranzas estará relacionado también a la generación de efectivo. Obviamente tenemos que priorizar los pagos indispensables, pero los pagos indispensables pensado en las actividades que nos generan cash, que nos generan money. ¿Ok? Entonces, muchas de estas actividades podemos patearlas, a pesar que son muy indispensables, pero que no nos van a generar el efectivo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a patear hacia adelante los gastos no indispensables, aquellos gastos relacionados a actividades que no van a generar efectivo. Bueno, obviamente ya la característica del flujo es sumar los ingresos con los gastos y determinar el flujo de la semana. En la semana en la cual generamos un flujo negativo, tenemos que buscar el financiamiento correspondiente para cubrir la falta de liquidez. Pero ¿cuál es lo interesante de este flujo a 13 semanas? Es comparar lo proyectado con lo ejecutado. Como hemos dicho, en la semana 0 y en las primeras semanas de los flujos, vamos a hacer con escenarios y con alta incertidumbre y dispersión en los valores que estamos usando. Probablemente presupuestemos 100 y no estemos llegando a ese nivel en las primeras semanas porque recién estamos conociendo la nueva normalidad. Por lo tanto,
cuanto más información alimentemos a nuestro flujo de caja semanal, vamos a poder identificar tendencias. Por eso es muy importante iniciar los flujos de fondo lo más antes posible, porque cada semana ejecutada frente a la proyección vamos a tener el histórico y a partir de la quinta, sexta, séptima semana ya podemos identificar tendencias. ¿Ok? Y por lo tanto podemos reducir la incertidumbre que tiene la compañía. ¿Ok? Entonces, la bondad del flujo de caja de 13 semanas es que nos va a permitir comparar lo ejecutado contra las 13 semanas. ¿Ok? Realizamos esto que está en marrón, ya es lo ejecutado. Por lo tanto, vamos a generar una tendencia en ventas, en cobranzas, en gastos y poder, cuanto más información histórica tengamos en las semanas ejecutadas, podemos mejorar la proyección igual a 13 semanas. La dinámica de este flujo de fondos es de que podamos alimentar con data histórica y cuanto más data histórica de comportamiento de flujo tenemos, podemos vislumbrar, podemos hacer tendencias y podemos manejar mucho mejor nuestro efectivo. ¿Ok? En ese sentido, para construir un flujo de caja, primera semana, inventario. Primer flujo, política de créditos, política comercial, priorizar los gastos en función a las actividades que nos generan mayor liquidez, preparar escenarios. Cuando tenemos las semanas como comportamiento histórico, podemos predecir y podemos marcar tendencia hacia las 13 semanas siguientes. Esa es la bondad de este instrumento que te permite manejar eficientemente el efectivo de la compañía. Lamentablemente no permite compartir el Excel, pero la idea central es que en este caso podamos comparar lo ejecutado con lo futuro a efectos de definir el manejo más eficiente de nuestros fondos del efectivo del cash. ¿Ok? En ese sentido, me gustaría, por favor, que en primer lugar obtener el resultado de la encuesta. Ya, Stephanie, no sé si tienes el resultado de la encuesta. Y en segundo lugar, me gustaría que puedan poner en la pestaña preguntas sus consultas acerca del flujo de caja de 13 semanas.